como creyente, como cristiano que usted es, con las ideas más claras, con una firme determinación de ir en serio con el Señor y que Dios le hable. Estoy seguro de que el Señor esta tarde nos puede hablar y nos puede ministrar a todos personalmente. Por eso, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das ahora de acercarnos a tu palabra con temor y temblor, sabiendo que tú siempre hablas a través de ella. Te pido que bendigas este tiempo en el que vamos a leer tu palabra, estudiarla, escudriñar las Escrituras y que lo que compartamos en el día de hoy sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Bendice también a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando desde muchos lugares, Señor, que también la bendición les alcance a ellos, donde quiera que se encuentre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Si habéis prestado atención a la lectura que Irly nos leía en esta tarde, os habéis dado cuenta de que es una conversación que se produce después de la resurrección de Cristo. Para los discípulos, la muerte, la crucifixión de Cristo fue una tragedia, porque ellos, como buenos judíos, habían sido criados en que en algún momento de la historia vendría un personaje llamado el Mashiach, el Mesías, y que les libertaría de toda la opresión del imperio que en ese momento estuviera gobernando la tierra, en ese caso era el Imperio Romano, y ellos volverían otra vez a recuperar la monarquía que se perdió siglos atrás, y volverían otra vez a ser ciudadanos libres y a poder estar tranquilos y en paz, sin ser atacados por enemigos, sin tener miedo de nada ni de nadie, y que iban a poder subir al templo a presentar sus sacrificios y que entraría la era milenaria en la que todas las naciones de la tierra, todas las naciones del mundo, tendrían que subir a Jerusalén todos los años, en varias ocasiones, para acercarse a Dios, para presentar pleitesía al Dios eterno, etcétera, etcétera. Cuando Jesucristo aparece en la escena pública y algunos hombres tuvieron el honor y el privilegio de ser llamados por Él para convertirse en sus discípulos, para ellos fue algo realmente que marcó un antes y un después en sus vidas. La inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría de los discípulos de Cristo se dedicaban al arte de la pesca. Eran gente muy sencilla, gente muy humilde. Probablemente se dedicaban a la pesca porque ni siquiera tenían un trozo de tierra para poder cultivarlo y poder criar sus animales y plantar sus hortalizas o lo que fuera. Así que se dedicaban a la pesca como algo que era obligatorio porque no había otra forma de buscarse la vida que dedicándose a eso. Las casas que todavía quedan en pie de aquellos tiempos nos dan a entender de que la gente vivía una vida muy, muy sencilla, muy rudimentaria. Ninguno de nosotros en la actualidad vive como ninguno de esa gente. Sin luz eléctrica, sin agua potable al alcance, sin baño dentro de las casas, los suelos de tierra, una pieza, máximo 2 como mucho. Era una vida, ya te digo, muy sacrificada, una vida muy dura. Y no solamente eso, sino que además había un imperio opresor terrible, que eran los romanos, sin escrúpulos, que no respetaban a nadie, que oprimían a la gente hasta el máximo, pidiendo y pidiendo y pidiendo impuestos. Y por más que trabajaras, nunca podías tener un sosiego, una calma, una tranquilidad. No sé por qué, pero algunos estarán diciendo, ¿pero estás describiendo la época del Imperio Romano o estás describiendo el tiempo presente? Los tiempos cambian, pero el espíritu y la actitud sigue siendo exactamente la misma. Y cuando hay personas con cargos políticos que se dejan usar por el Señor, son de una bendición tremenda. Pero cuando hay personas con poder y con autoridad que también se dejan utilizar por el enemigo, pueden llevar a un país a la ruina y a sus moradores y a su población a la más absoluta miseria. Así que cuando aparece Jesucristo, el Mesías, en la escena pública, ellos dijeron, bueno, esto es cuestión de días. Ya por fin los romanos van a ser destruidos, nosotros vamos a ser gente importante en el reino del Mesías, por lo tanto, si no será este año, será el año que viene, pero por fin podemos ya soñar y casi a degustar la realidad de que la era mesiánica va a comenzar en breve. Cuando lo dejan todo, por un tiempo a su familia, sus trabajos, sus tierras, etcétera, para seguir a este supuesto Mesías, ellos están plenamente convencidos de que van a poder llegar a haber hecho realidad todos sus sueños. Ay, amigo,
Pero cuando llegó el día de la crucifixión, cuando el enemigo, el imperio opresor, crucifica a su Mesías, lo meten en un sepulcro con una piedra de toneladas en la puerta, ponen un precinto romano con la orden de que nadie se acerque a esa tumba y ponen a una guardia romana custodiando 24 horas al día el sepulcro, todos sus sueños se hacen pedazos. Ahora tienen que volver a sus pueblos, a sus ciudades, con la cabeza agachada, reconociendo que se han equivocado. Más de uno seguro les diría, te lo dije, ese hombre era un impostor, hablaba muy bien, es verdad que se hicieron milagros durante su ministerio, pero no era el verdadero Mesías. Y otra vez, otra desilusión, otro palo, otro desengaño, y a esperar sabe Dios cuánto tiempo. Por lo tanto, estos dos que vemos en la historia de Lucas, capítulo 24, son personas que se están marchando de Jerusalén y están ya cerca, en lo que hoy en día sería la ciudad de Tel Aviv. Por allí está el camino de Emaús. Y están desanimados, están destruidos, están totalmente desmoralizados. Se ha ido toda ilusión, toda expectativa se les ha quebrado. Ellos están hundidos porque todas sus ilusiones se han hecho pedazos. Y de repente, en medio de aquella conversación, en medio de aquel dolor, se les presenta nada más y nada menos que el Señor Jesucristo resucitado. Ellos no se dan cuenta y el Señor Jesucristo les dice, ¿qué os pasa? Os veo tristes, os veo decaídos. ¿Qué conversación es esta? Y ellos le dicen, es que nosotros esperábamos que a ese Mesías que seguíamos iba a restaurar la monarquía, etcétera, etcétera, lo que les acabo de contar, y no ha pasado nada. Y encima lo han matado, lo han crucificado, han acabado con su vida, y todas nuestras expectativas se han venido al suelo, al piso. Y Jesús, dice la Biblia, que empezando por Moisés, es decir, es una forma de decir por los libros de la Torá, los primeros 5 libros de la ley de Moisés, pasando por los profetas y por las escrituras, es decir, por todo lo que es el Antiguo Testamento, la Tanaj, le va mostrando versículo tras versículo, libro tras libro, pasaje tras pasaje, que todo lo que ocurrió era necesario que ocurriera, que estaba profetizado que el Mesías vendría, sí, pero que en su primera aparición, en su primera venida, lo matarían. Y todo eso no fue producto de la casualidad, sino que estaba todo estipulado de antemano con cientos y en algunos casos con miles de años de antelación, profetizado de muchas formas y de muchas maneras a través de muchos profetas, para que cuando apareciera el supuesto Mesías, pudieran reconocer si era un impostor, si era un farsante o era el verdadero Mesías. Por lo tanto, el Señor lo que hace es recurrir a la palabra, llevarlos a las Sagradas Escrituras, para abrirles los ojos y demostrarles que la crucifixión, la negación por parte de Pedro, el hecho de que lo traicionara uno de sus discípulos, el hecho de que lo crucificaran entre 2 ladrones, el hecho de que echaran suerte sobre sus vestiduras, el hecho de que cuando lo crucificaron no le rompieron ni un solo hueso, y todo lo que ocurrió no era producto, repito, de la casualidad, sino que era el cumplimiento profético de cosas que se habían dicho en la antigüedad. Por lo tanto, Él lo que hace es llevarlos a las Escrituras y tratar de abrirles los ojos, mostrarles que todo aquello estaba escrito y profetizado y que simplemente lo que había ocurrido es lo que tenía que ocurrir. Cuando llegan a un cierto lugar, dice la Biblia que entre ellos dijeron, oye, ¿tú no notabas que cuando Él nos abría y nos explicaba y nos compartía las Escrituras, había como un fuego en nuestro corazón que ardía? Y de repente dice que el Señor se desaparece de su vista y ellos deciden dar la vuelta y volver a Jerusalén y decir, oye, que no estamos locos, que no nos hemos equivocado, sino que lo hemos visto porque también estaba profetizado que no solamente moriría, sino que resucitaría al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, si todos los que nos llamamos cristianos, me da igual, evangélico, católico, de la rama que usted sea, porque curiosamente cuando uno va a Israel, se da cuenta que no solamente cristianos son los católicos. Uno se da cuenta que hay más de 27 ramas diferentes del cristianismo. Depende de donde usted haya nacido, depende de la cultura, de la idiosincrasia, de la procedencia de la cual usted venga, se va a dar cuenta que hay muchos tipos de cristianos. Y no todos son precisamente católicos ni evangélicos. Pues ellos vuelven a Jerusalén y le dicen a los discípulos, lo hemos visto, ha resucitado y está vivo.
Y ahora cuando vayamos a Jerusalén, uno de los lugares para mí más importantes de todos los que vamos a visitar es lo que se conoce como el nombre del Jardín de la Tumba. Es un lugar muy bonito, pero lo más hermoso no son los jardines que vamos a ver. Lo más bonito y lo más impactante no es la paz que se respira en aquel lugar, lo limpio que está aquel sitio, sino que vamos a entrar a una cueva, a una tumba que está vacía. Y eso es lo grandioso. Es algo realmente sorprendente que uno se pueda gozar viendo una tumba vacía. Porque generalmente cuando la gente va a un cementerio, y hay en estos días miles de personas han ido a visitar a sus muertos, pues generalmente la gente va a visitar a alguien que supuestamente está enterrado allí. Y lloran ante la tumba. Incluso en algunas culturas le ponen comida y en otras le cantan canciones, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos allí sí vas a ver gente, probablemente veréis algunas personas que los verás llorando, pero no de tristeza, sino de alegría. Y verás montones de personas cantando en la puerta del sepulcro, alegrándose. ¿Saben por qué? Porque Él estuvo dentro de ese sepulcro, pero ya no está porque resucitó al tercer día y vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo más grande de nuestra fe. Porque si nosotros los cristianos pudiéramos ir de peregrinación, como tantas y tantas religiones van a sus lugares de culto, a visitar a un cadáver, sinceramente el apóstol Pablo dedica mucho tiempo a explicar lo que hubiera ocurrido si Cristo no hubiera resucitado. Primero, si Cristo no resucitó, tampoco los que creemos en Él resucitaremos. Pero los cristianos de toda la vida, hasta en el credo que aprendimos de niño, se decía, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿sí o no? Creo en la resurrección de los muertos, ¿sí o no? Si Cristo no resucitó, tú y yo tampoco resucitaremos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es inútil. Porque nuestros pecados, mentira, no fueron perdonados. Porque hemos dicho durante 2000 años al mundo entero que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, sino que simplemente murió, fue un mortal más como cualquier otro. Como Pablo, como Pedro, como María, como Santiago, como David, como Moisés, etcétera, etcétera. Si no resucitó, nuestros pecados aún siguen estando ahí, presentes delante de Dios. Si Cristo no resucitó, entonces no volverá. Y la Biblia dice que Cristo volverá otra vez y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero si no resucitó, se lo comieron los bichos en el sepulcro, entonces ¿a quién estamos esperando? A un muerto. Si Cristo no resucitó, ¿a quién le hemos cantado esta tarde, hermanos? ¿A quién le habéis cantado? ¿A un muerto? ¿Esto es un culto espiritista? ¿Cantamos a los muertos? ¿Adoramos a los muertos? ¡No! Si Cristo no resucitó en esta tarde, ¿qué hacemos aquí? Adorando a un cadáver, adorando a un muerto. No tiene sentido todo lo que hacemos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos los más dignos de lástima de la tierra, dice el apóstol Pablo. Pero amigo, si Cristo resucitó, entonces todo lo que creemos y oramos y practicamos y vivimos es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso a Él. ¡Aleluya! Porque Él está vivo. ¡Amén! Él está vivo. Y está aquí esta tarde entre nosotros. Díselo al que está a tu lado, Cristo está esta tarde aquí entre nosotros porque está vivo. Aleluya. Si Él está vivo, y creemos que está vivo, lo que Él prometió se va a cumplir. Mañana, si tú abres el último capítulo del Evangelio que se llama Mateo, y por casualidad, digo entre comillas la casualidad, lees ese versículo donde son palabras textuales de Cristo donde dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínate que tú estás viviendo en otra ciudad de Tenerife o en otra parte del mundo y mañana tú lees ese versículo. Y resulta que yo por la mañana también la estoy leyendo y otro hermano en otro país también lo está leyendo. Mi pregunta es, ¿con quién está? ¿Con el que está en Ecuador? ¿Con el que está en Estados Unidos? ¿Con el que está en Europa? ¿Con el que está en Israel? ¿Con quién está de los que están leyendo ese texto? Con todos. Pero solamente conozco a alguien que pueda estar en todas partes al mismo tiempo. Y ese no somos precisamente tú ni yo. Solamente conozco a alguien que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y es Dios. Solamente Dios puede ver a toda la raza humana en todas partes del mundo al mismo tiempo. Y solamente Él puede estar en todas partes con todos sus hijos al mismo tiempo. Por eso cuando leemos que el ángel del Señor, el enviado del Señor, Malaj, el ángel es el enviado de Dios, acampa alrededor de los que lo temen y les defiende,
quiere decir que ese ángel no es un ángel cualquiera. Es el enviado del Padre, es el enviado de Dios. Porque si te protege a ti, y a ti, y a ti, y a mí, y a todos los 1.000 millones de cristianos que hay en el mundo, eso quiere decir que ese ángel es omnipresente. Y el único omnipresente y omnisciente y omnipotente es Dios el Eterno. Para Él la gloria y la honra. ¡Aleluya! Luego nuestra fe es algo impresionante. Reducir toda esa magnitud que te estoy tratando de compartir. Reducir toda esa potencia espectacular de uno que lo matan, que resucita, que sale de la tumba. Reducir todo eso a algo material es lo más absurdo del mundo. Reducir esa verdad profunda de un Cristo que resucitó, de un Cristo que venció al diablo, de un Mesías que resucitó de la tumba y venció a la muerte, de un Cristo que está sentado a la diestra del Padre y que volverá en una nube y pondrá sus pies, según Zacarías 14, en el monte de los olivos. Reducir todo eso a algo tangible, a algo material como plata, oro, plástico, madera o lo que sea, es una locura. Porque cuando el rey David quiso construir un templo a Dios, cosa que Dios nunca le había dicho, una de las cosas que Dios le dijo es: ¿qué casa tú me vas a hacer a mí, muchacho? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué dimensión le vas a dar al edificio para meter al Dios del universo? Cuando el universo es infinito, el universo es descomunalmente grande, pues Dios es más grande todavía que el universo. ¿Dónde lo vas a meter? ¿Qué tamaño tendrá la habitación? ¿Qué altura tendrá que tener ese edificio? Yo no te he dicho que me construyas una casa, porque es imposible que podamos meter a Dios en una caja. Es imposible que podamos representar a Dios en una fotografía. Es imposible que podamos hacer una imagen de Dios, porque Él es mucho más grande que todo eso. No se puede medir, no se puede pesar, no se puede, digamos, oler, pero su presencia recorre todos los cielos y la tierra. Y escucha a los hermanos en un continente y escucha a la iglesia en otra parte y sabe todo porque es Dios eterno y Dios todopoderoso. Y entonces todo eso que está en las Escrituras es lo que el Señor intenta mostrarles, porque las Escrituras son las que te van a abrir los ojos y a sacar de la ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a contar algo tremendo. Para nosotros fue un regalo de Dios. No lo esperábamos. Nuestra hermana Rosy, que vive en Icod de los Vinos, tiene detrás del coche ese pescadito, ¿sabéis? Que es un símbolo de los cristianos de los primeros siglos, cuyas iniciales significan Jesús Nazaret, Hijo de Dios, ¿verdad? Todo eso. Y ella tiene ese pescadito en la parte de atrás del coche. Y un día paró el coche en una calle de Icod de los Vinos. Y un señor habló con ella. Y bueno, no voy a dar todos los detalles, pero contacta con este señor que vive allí en Icod de los Vinos, que tiene un negocio allí. Y este hombre dice que está leyendo la Biblia, que ha visto los cultos que hacemos aquí en Garcilaso de la Vega y que realmente es un hombre que tiene muy claras las cosas. Y ahí quedó. Cuando ayer decidimos ir a pasar la mañana con Rosy y pasear por las calles de Icod de los Vinos, que les recomiendo que vayan a ver ese pueblo, Es un pueblo que siempre pasamos de largo, pero hay que meterse por sus calles. Es un pueblo muy bonito, Tiene muchas cosas lindas que ver. Rosy me dijo: ¿te gustaría conocer a este señor? Y le dije: sí, sería muy bueno. Cuando llegamos a su negocio, había clientes, entonces no quisimos entrar, pero nos quedamos a la puerta. Cuando el hombre me ve, yo no sabía quién era, pero lógicamente él jugaba con ventaja. Él sabía quién era yo. Cuando el hombre me ve, mira, fue algo tan hermoso. Nos dimos un abrazo y me dice: yo soy tu hermano en Cristo. Mira, estas personas que estaban allí salieron. Nos hubiéramos quedado todo el día hablando con él. Es impresionante cómo este hombre hace 3 años, leyendo solito la Biblia, dejó cosas que ni te puedes imaginar. Y tiene las ideas más claras, fíjate lo que te voy a decir, que muchos que a lo mejor se congregan en muchas iglesias, solamente leyendo la palabra de Dios, solamente leyendo las Escrituras. Está sufriendo persecución, ha sido incomprendido, ha sido rechazado, pero tiene una solidez en la fe a prueba de bombas. ¿Y sabes de dónde le viene todo eso?
de la fuente, de la base, que es la palabra de Dios. ¿Sabes que eso siempre pasa cuando te atreves a abrir la Biblia con temor y temblor y con respeto y reverencia y le dices al Señor que te hable? Claro, lo que Él nos decía, y es verdad, como es un libro que puedes tenerlo en una estantería junto con 1000 libros más, como que no hay una diferencia, ¿no?, entre este libro y este libro. Pero sin embargo, lo que tenemos que tener bien claro, que este libro es la Biblia, es la palabra de Dios. Y está en este formato de libro cómodo, en diferentes tamaños y versiones, para poder llevarlo en el bolsillo, en la cartera, en el móvil, en la guantera del coche, en la mesa de noche de la habitación. Pero aunque sea un libro grande, pequeño, más bonito, más feo, no deja de ser la palabra de Dios, que tiene la inspiración divina. Y cuando te expones y te abres a lo que Dios tenga que decirte, las escamas caerán de tus ojos, sí o sí, tarde o temprano. Porque si algo hace la Biblia es que te confronta. Si algo hace la Biblia es que te abre los ojos y te muestra el camino y te fortalece en la fe y te ayuda a ser valiente. Y a veces enfrentarte contra una esposa, contra un hijo, contra un amigo, contra lo que sea. Pero cuando uno sabe en quién ha creído, cuando alguien comprueba y conoce la verdad te hará libre. Y ayer tuvimos la oportunidad de conocer a una persona que no se congrega, y quiero dejar esto bien claro, no se congrega en ninguna parte. Simplemente él y Dios, a través de la palabra, ha llegado a un nivel de comunión con el Señor que realmente es para dejarte con la boca abierta. Toda una bendición fue para nosotros conocer a este hermano nuestro en Cristo Jesús. Tal vez algún día, y probablemente pronto, vendrá por aquí para que ustedes lo conozcan. Pero lo que intento decir en esta tarde es que cuando la palabra de Dios llega a tu vida, primero valórala. Y aprovecha la oportunidad de conocer la verdad, porque no en muchas partes, yo creo que en ninguna parte vas a encontrar la verdad, sino que la verdad hay que buscarla, y cuando la encuentres, no la sueltes, porque la verdad puede transformar tu vida, pero para bien. ¿Cuántos dicen amén? Hay un versículo que quiero leerles, 2 de Timoteo 3:16, por favor. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla para que podáis verlo y leerlo. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16, segunda de Timoteo, hija. Estás poniendo primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Desde el primer versículo hasta el último. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. No hay nada vano, no hay nada que sobre, nada inútil, no. Es inspirada, número 1, es útil, número 2, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjate los beneficios positivos que te aporta la lectura de la Escritura. Te enseña, te redarguye o te mejora, si lo entiendes mejor así, te mejora, te perfecciona, te corrige, te instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda obra de Dios. Si el hombre leyera más la Biblia y interiorizara sus verdades, probablemente muchos psicólogos y psiquiatras se quedarían sin trabajo. Porque mucha gente recurre a los psiquiatras y a los psicólogos en busca de respuestas que Dios te podía haber dado si hubieras tenido el valor de ir a Él a pedir ayuda en vez de ir a los hombres a pedir ayuda. Y no es que no creamos y no aceptemos la ayuda de los hombres, ni mucho menos. Pero por encima de la ayuda del hombre, sea quien sea y se llame quien se llame, el que verdaderamente te conoce, te comprende y te puede libertar y transformar la vida es el Señor a través de su palabra. Así que fíjate los beneficios tan extraordinarios que te puede proporcionar la Escritura. Si lees el periódico todos los días, puede ser que te desinforme. A veces cuando lo que leemos en los periódicos no es la verdad. Puede ser la verdad que quieren que tú creas que es verdad. A veces los medios de comunicación están contaminados, están envenenados. ¿Cuánta gente odia a Israel? ¿Cuánta gente habla mal de Israel porque por las noticias oyen que son unos asesinos, que matan a los niños, que lanzan bombas por aquí y por allá? Pero cuando vas allí, todo es al revés de lo que nos han dicho. Y se te abren los ojos y te das cuenta de que muchas veces una persona llena de prejuicios lo que transmite, si además tiene
un poder tremendo a través de los medios de comunicación son sus prejuicios y sus temores y sus traumas y sus complejos. Pero lo bonito es cuando hablas con conocimiento de causa y vas allí y te das cuenta de que no es realmente como nos han dicho. ¿Cuántas veces me han llamado a mí asesino? Últimamente en Añaza, tomando una mañana un café, le pedí a un señor que me prestara su periódico, si lo había terminado, y me dijo que sí, pero añadió a continuación, pero hoy no dice nada interesante el periódico. Digo, bueno, más que nada es por entretenerme un poco. Dice, con todos los pobres palestinos que están sufriendo y que no haya ni una sola palabra a favor de esta gente, de esta pobre gente. Yo le dije, ¿pobres palestinos, dice usted? ¿Usted ha estado alguna vez en Palestina? ¿Conoce usted la vida de los palestinos y de los judíos en Israel? Y se me queda mirando y me señala con el dedo y me dice, ¡otro asesino más! Y me lo repitió 3 veces. Y me tiró el café con leche y se fue. Y seguramente ese señor no había salido del barrio en toda su vida. Pero él tenía un concepto de alguien que no conoce, porque a través de los medios de comunicación van manipulando día tras día, semana tras semana. Y digo lo de los palestinos como podría decir cualquier otra cosa. Y te pueden presentar lo blanco como negro y creer que al final es negro. Y te pueden presentar lo malo como si fuera lo mejor, porque ellos quieren que creas que es lo mejor. Pero hay una fuente que no ha sido contaminada, que no ha sido manipulada. Cuando la gente dice, es que la Biblia está mal traducida. ¿Pero qué hablas, ignorante? Cuando dice, no, es que la Biblia hay muchas contradicciones, muéstreme una. Muéstreme una. Sentémonos una mañana a hablar usted y yo tranquilamente. Y muéstreme todas las contradicciones que usted dice que están en la Biblia. Le digo de antemano que va a perder el tiempo. Porque llevo más de 40 años leyendo todos los días la Biblia y no he encontrado todavía ninguna, ¿eh? Y mira que he buscado y por aquí y por allá. Y como me decía este señor ayer, yo desmonto toda la Biblia y no la vuelvo a montar hasta que me convence lo que he leído. Me gustó mucho ese símil que me puso, ¿verdad? Así que, queridos hermanos y amigos, es la palabra de Dios, el don perfecto, lo más maravilloso que Dios nos ha dado después de la salvación, para que puedas tener en todo momento, en tiempo real, la voluntad de Dios en tu matrimonio, la voluntad de Dios para con tus hijos, la voluntad de Dios para con el tema de papeles que estás atravesando, o laboral, o económica, o espiritual, o de cualquier otra índole. Porque la palabra de Dios tiene un poder que transforma a la gente de una forma que ni ellos mismos son conscientes de lo que han cambiado simplemente por leer la Biblia. Mira la revolución que se armó en Europa. Continente oscuro, negro, un continente hace siglos de ignorancia total y absoluta, de enfermedades, de plagas, de miseria, de pobreza, hasta que la Biblia salió, ¿verdad?, de la cueva y la gente comenzó a leer la Escritura y cómo cambiaron pueblos y cómo cambiaron ciudades y cómo millones de personas cambiaron de la noche a la mañana, porque la palabra de Dios te hace libre en todas las áreas de tu vida. Por eso predicamos en esta iglesia la Biblia y no predicamos del periódico, ni del Quijote, ni de cualquier otro libro, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y vale para enseñarte, para animarte, para corregirte, para guiarte, para instruirte, para todo en la vida, hermano. Absolutamente para todo. Hay un grupo de creyentes que recibieron durante un tiempo la visita de un buen predicador, pero ellos decían, bueno, ¿ya has terminado? Ahora que has terminado la exposición de tu tema, vamos a hacer algo. Déjenme que les ponga el ejemplo leyendo en Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, del versículo 10 al versículo 11. Hay una ciudad que se llama Berea y allí había un grupo de creyentes muy particular. Presta atención. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, leyendo, investigando las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Porque durante siglos se han creído en tremendas mentiras, como si fueran inmensas verdades. Porque ¿cómo se puede contrastar una mentira con otra mentira? Si algo es falso y yo quiero comprobar si es falso, no puedo utilizar otro elemento falso para desenmascarar la mentira.
tendré que utilizar otra medida, tendré que utilizar una verdad para poder confrontar la mentira. Para poder confrontar las tinieblas hay que encender la luz, no irme a un sitio más oscuro todavía. La luz es lo que lo manifiesta todo y la luz es la palabra de Dios, es Cristo a través de su palabra hablando a tu corazón. Y los de Berea eran personas que no se dejaban manipular fácilmente, que no se dejaban engatusar por cualquier predicador que viniera, fuera quien fuera, sino que ellos escudriñaban, investigaban, profundizaban en las Sagradas Escrituras, en el mapa, en la brújula, para ver si lo que este Señor nos está diciendo es la verdad o es mentira. ¿Cómo puede usted saber si lo que le estoy predicando esta noche es la verdad o es un cuento? ¿Cuál es el punto de referencia? El punto de referencia para el cristiano es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía David en el Salmo 119. ¿Se da cuenta? Es decir, que la palabra de Dios te puede sanar espiritualmente, psicológicamente, en todas las áreas de tu vida. La palabra de Dios puede traer un beneficio realmente espectacular. Mi consejo es que usted comience a leerla cada día. Léala. ¿No tiene Biblia? Nosotros le vamos a regalar su primera Biblia. Si no le gusta porque es de letra pequeña o por lo que sea, bueno, ya usted si quiere se puede comprar una de calibre más grande. Pero comience a leer la Biblia. No se meta a leer 30 capítulos por día. Lea poquito. Si no entiende alguna palabra, vaya al diccionario y búsquela. Hasta que usted se familiarice con la terminología de la Escritura. Si no entiende algo, pregunte. Para eso estamos los pastores, para ayudar a la gente a explicarle la palabra de Dios. Así que comience a leerla, comience si puede ser a memorizarla. Sí, le va a venir bien para su mente. Comience a interiorizar sus verdades. Cuando descubra una verdad, no se la calle, no sea egoísta, compártala con alguien, dígale, oye, el otro día estaba tan hundido, estaba tan desanimado, tan lleno de temores, tan preocupado, tan angustiado, y resulta que encontré un texto en la Biblia que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y me fui a la cama en paz y tranquilo. Y comparta la bendición con alguien, porque dando, usted también va a ser bendecido, porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Así que, queridos hermanos, antes de que termine el año, yo le animo a que sea prioritario en su vida el leer cada día las Sagradas Escrituras. Y gracias al Señor, en este país y en nuestra cultura, la tenemos en nuestro propio idioma. Imagínense ustedes que la Biblia no existiera en español, en castellano. Ay, amigos, tendríamos que aprender el idioma en el que está escrita la Escritura para poder entender la palabra de Dios. ¿Cómo la podré entender si alguien no me la explica? Le dijo un etíope a un predicador en el desierto, ¿verdad? Y tuvo que subirse al carromato con él y explicarle las Sagradas Escrituras. Pero mire por dónde hombres en este país han dado su vida y en este país se ha derramado sangre para que pudiéramos en el siglo XX, ¿estamos en qué siglo estamos? 21, para que en el siglo XXI pudiéramos tener la Biblia en nuestro propio idioma. Y no le haga caso a la gente que dice la Biblia la vas a leer pero no la vas a entender. Eso es falso, porque más bruto que yo no había nadie y yo la leo y la entiendo. No haga caso a esa gente que dice, no, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Caramba, pero lees el periódico y lo entiendes. Y vas a hacer una quiniela, los que la hagan y la entiendes. Y ves una película y la entiendes. Y entiendes de todo, menos de lo que te interesa. Métase en las páginas de la palabra de Dios. Y usted va a encontrar ahí paz para su alma. Consuelo para su espíritu. Hambre, ese hueco en el corazón se llena, ese vacío se llena cuando usted comienza a meterse en la palabra de Dios, porque usted va a descubrir al autor de la Escritura. ¿Y saben quién es el autor y el protagonista? Nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y quiero terminar diciendo algo. Mire, hermano, ¿usted se acuerda cuando Cristo estaba solo en el desierto de Judea, siendo tentado por el diablo? 40 días de ayuno y oración, ¿se acuerda? Vino el tentador a tentarle. Sabía que lo estaba pasando mal. ¿Y qué fue lo que utilizó el Señor? Argumentos, discusiones, peleas, polémica. No, escrito está. ¿Dónde? Aquí. Escrito está. Escrito está. Y desmanteló toda mentira y todo argumento falso del diablo
a través, esgrimiendo la palabra de Dios. Por eso Pablo, cuando describe la armadura del cristiano, cita la Biblia y la compara con una espada. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que le animo a que lea la Biblia, a que la estudie, que la interiorice, y usted va a poder vivir mucho mejor, en tranquilidad y en paz, porque no solo de pan vivirá el hombre,